Sí, ha sido una presentación de dos ponentes, media hora, y hemos hablado de los biosimilares. Los biosimilares son, yo diría, son fármacos para mí bienvenidos. Bienvenidos porque llegan en un momento oportuno de crisis y nos van a facilitar que podamos utilizar otros fármacos más caros porque ellos abaratan el precio. Yo al principio un poco reacio a aceptarlos como la mayoría de mis colegas, pero he cambiado porque me informé mucho de los procedimientos de aceptación, de registro de los biosimilares. Y realmente cuando yo me leí todo lo que se necesita en biosimilar para ser aprobado por la agencia europea, la EMA, me di cuenta que son fármacos muy bien estudiados, que cuestan muchísimo su fabricación y tardan muchos tiempos. Y aquí sí que es importante la diferencia entre genéricos y biosimilares. Y muchos de mis colegas están confundidos todavía con la mala propaganda de los genéricos, y yo diría que, en cierta manera, bien asentada. Los biosimilares son totalmente distintos. Son fabricados por células vivas. De ahí la necesidad de un gran control de calidad. Y esto está amparado por industrias muy sólidas, algunas gran farmas y otras con una tecnología puntera. Por lo tanto, la gran paradoja es que los biosimilares actualmente están hechos con técnicas mucho más perfectas, más purificadas que los originales que se hicieron, diríamos, hace 15 años. Hasta tal punto que muchas veces los biosimilares han de dejar algunas impurezas para que sean más parecidos a los originales, ¿no? Eso por una parte. Yo pienso que la otra cosa importante de los biosimilares es que ya llevan muchos años, diríamos, en introducción, sobre todo el G-CSF, filgrastim, la hormona del crecimiento y ahora las eritropoetinas. Por lo tanto, también para mis colegas les diría que hay miles y miles y miles de enfermos que han sido tratados con esos biosimilares y de momento los aprobados por la EMA, por el abogado, no los que nos vienen de otros países sin control de calidad, yo estoy totalmente convencido. El homework, que se dice en inglés, los deberes que les faltan hacer los biosimilares, y con esto yo estaría el 100% convencido de su seguridad, y ellos no tienen culpa, es que llevan poco tiempo todavía en el mercado. Y de aquí que yo sé, todas las compañías que los fabrican han hecho un pacto con la EMA de lo que se llama farmacovigilancia, hasta 10 años, por si hubiese algún problema de producción, etc. Por lo tanto, esto cada año nos va afirmando más de la seguridad, pero claro, el tiempo nos dirá si hay algún problema o no. Pero esto es algo que el tiempo nos dirá. Pero en el momento actual yo estoy muy contento que haya biosimilares de su seguridad y con la aprobación y el respaldo de la EMA. Yo he venido a hablar de biosimilares y a decir, y esa ha sido mi conclusión, que los medicamentos biotecnológicos biosimilares están tan garantizados en cuanto a calidad, eficacia y seguridad como los productos innovadores de referencia. Por lo tanto, que la Agencia Europea del Medicamento nos ampara y avala esa calidad. No podemos hablar de que los biosimilares son una categoría distinta a los productos biotecnológicos originales. ¿Y qué es un biosimilar? Pues un biosimilar es un medicamento biotecnológico que se ha desarrollado con el objetivo de que, desde el punto de vista de la eficacia y la seguridad, se asemeje a un producto original de referencia cuya patente ha expirado. Y esos estudios que indican o que certifican que se asemeje son estudios notablemente más extensos que los que se hacen para un genérico. ¿Por qué? Y esto es lo que preocupa a los clínicos. Porque efectivamente reproducir la estructura molecular de un medicamento biotecnológico es prácticamente imposible hacerla idéntica. Y lo que se necesita, en definitiva, es hacerla lo más parecida posible, muy parecida, y luego demostrar que las leves diferencias no tienen consecuencias clínicas. Y eso se demuestra haciendo estudios, ensayos clínicos en pacientes, en los que se compara la eficacia y la seguridad del producto biosimilar con la eficacia y seguridad del producto original de referencia. Por tanto, cuando eso se hace adecuadamente, podemos decir que tenemos un medicamento biosimilar y que ese biosimilar está garantizado en la misma medida que lo está el original. Cuando hablamos de medicamentos biotecnológicos, estamos hablando de medicamentos conocidos por todos los médicos, productos como los anticuerpos monoclonales, como las eritropoyetinas, como el filgrastim, como interferones, como hormona de crecimiento. De todo eso, cuando su patente expira, es probable
que salgan al mercado productos llamados biosimilares. La anemia es un problema muy importante para el paciente oncológico. Aproximadamente un 60-70% de los pacientes, con independencia del tipo del tumor, tienen anemia. Esto todavía se incrementa más en fases avanzadas de la enfermedad o cuando el paciente recibe tratamientos oncológicos. Tanto la cirugía como la radioterapia como la quimioterapia inducen incidencias de anemia en torno a un 60-80% de los casos. Además, sabemos desde hace tiempo que la anemia es un factor pronóstico negativo de la supervivencia de los pacientes. Aquellos pacientes que tienen más anemia sabemos que van a tener una peor evolución. A pesar de la importancia de la anemia, todavía prácticamente la mitad de nuestros pacientes no se tratan adecuadamente. Tenemos diferentes opciones de tratamiento de la anemia. Para los casos donde necesitamos un tratamiento para una anemia aguda, que suele ser sobre todo la hemorrágica, o en situación de shock, la transfusión sería el tratamiento indicado. Pero para aquellos pacientes que suponen, ya digo, un 60-70% de nuestros pacientes de toda la población oncológica, el uso de eritropoyetinas podría ser un tratamiento absolutamente válido cuando esos pacientes están recibiendo quimioterapia. En los últimos años lo que ha ocurrido con el tratamiento de la eritropoyetina es que ha habido una regresión. Se empezó a utilizar mucho a principios del siglo XXI y su uso se ha ido restringiendo por cuestiones de seguridad como consecuencia de una serie de ensayos clínicos que tuvieron resultados negativos, aunque el diseño de estos estudios podemos decir que se hizo fuera de la indicación habitual. A pesar de ello, las sociedades tanto americanas como es la Sociedad Americana de Oncología, ASCO, o la de Hematología, junto con las guías clínicas de práctica habitual de las NCCN, como los organismos europeos, RTC y ESMO, han mantenido el uso de eritropoyetina como tratamiento de la anemia inducida por quimioterapia. Además, sabemos que el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis es capaz de aumentar los niveles de hemoglobina en torno a un 60 o un 70% de los pacientes, y que este incremento en los niveles de hemoglobina produce claramente una restricción de la tasa de requerimiento transfusional hasta reducirlo a la mitad de cuando no se utiliza eritropoyetina. De hecho, si no utilizásemos eritropoyetina, hay estimaciones de que necesitaríamos con una reducción en el uso en torno a un 50% de los agentes eritropoyéticos, aumentaríamos el requerimiento transfusional en cerca de 200.000 unidades en un país como es Norteamérica. Por otra parte, en la práctica clínica sabemos que el paciente cuando tiene anemia tiene astenia, tiene cansancio, y que una de las principales causas de astenia es precisamente la existencia de anemia. Los estudios que se han realizado enfocados a la mejora de la calidad de vida en cuestión de la astenia son de difícil interpretación, porque no tenemos a día de hoy claras escalas que puedan de alguna manera definir qué grados de astenia tiene el paciente. Por lo tanto, sobre todo desde Norteamérica, se ha cuestionado el beneficio en términos de calidad de vida de la eritropoyetina. Sin embargo, en la práctica clínica sabemos que cuando el paciente tiene niveles bajos de hemoglobina, tiene una anemia moderada y tratamos con eritropoyetina, no solo se produce un incremento de la hemoglobina, sino que el paciente tiene subjetivamente una mejoría clínica. Y esto también sabemos que esta mejoría clínica del paciente se produce cuando los niveles de hemoglobina se sitúan en torno a los 10 gramos. Por eso, uno de los objetivos o del momento de inicio de la hemoglobina de tratamiento de la eritropoyetina es cuando tenemos hemoglobinas en torno a los 10 gramos. Hay grupos más conservadores que inician con 9 gramos, pero el inicio con 9 gramos muchas veces implica que el paciente se encuentra clínicamente con peor estado general, más asténico, con mayor riesgo de presentar complicaciones relacionadas con la anemia, y por otra parte que
la posibilidad de respuesta a la eritropoyetina y de la recuperación a un nivel relativamente normal para el mantenimiento de su calidad de vida por lo menos aceptable, de llegar a cifras de 11 o de 12 gramos, va a ser mucho más dificultoso si empezamos el tratamiento con las EPOs con cifras de 9 que si empezamos con cifras de 10. Luego, el nivel objetivo de hemoglobina que queremos alcanzar está en torno a los 12 gramos. Esta cifra es válida porque sabemos que es la cifra donde el paciente puede mejorar en su estado general, y por otra parte porque sabemos que cuando subimos las cifras por encima de 13 hay un riesgo claro de trombosis. Este riesgo es el que debemos de evitar alcanzar. De hecho, la mayoría de estudios negativos que fueron diseñados fuera de objetivos basados en la práctica de las guías clínicas, y por eso se puede argumentar que los resultados negativos están basados en esa fuera de indicación con la cual se hicieron. Todos esos estudios negativos fueron muy publicitados, fueron aireados como hace unos años en detrimento de la eritropoyetina, y de ahí su pérdida de uso. Hay una pérdida de confianza basada en la seguridad. Sin embargo, yo he presentado datos de los estudios de seguridad que se han presentado con posterioridad, sobre todo la mayoría presentados entre 2010 y 2012, donde ya existían esas alarmas, donde se han hecho los diseños de forma adecuada, y tanto en un metaanálisis de linfomas como de pulmón no hay un riesgo aumentado de efectos secundarios relacionados con supervivencia o con progresión tumoral relacionados con la eritropoyetina, y además estudios en diferentes tumores como son mama adyuvante, donde había habido un estudio BEST que había sido uno de los estudios que se había puesto como uno de los estudios negativos en tratamiento del cáncer de mama con quimioterapia adyuvante. Pues estudios presentados más recientemente, tanto en adyuvancia de mama como en neoadyuvancia, en este caso por el grupo alemán, demuestran un beneficio, una ausencia de efectos secundarios e incluso una tendencia a un beneficio que se confirma en el estudio de linfomas de células grandes del grupo cooperativo francés, del grupo GELA, donde no solo existe un beneficio o una ausencia de efectos secundarios atribuibles a la eritropoyetina, sino que hay una tendencia, una señal positiva cuando se utiliza frente a cuando no se utiliza. Por lo tanto, yo invitaría sobre todo a las nuevas poblaciones de oncólogos, a las nuevas generaciones, que a lo mejor han vivido menos todo el desarrollo del tratamiento de la anemia que se realizó hace 10 o 15 años, que no están contaminados por ese boom que hubo inicial y luego por esa especie de depresión en la cual nos hemos metido, primero para que consideren a la anemia como un problema fundamental de los pacientes que están recibiendo tratamiento oncológico. Segundo, que existen opciones de tratamiento y que dentro de esas opciones, una de las opciones más válidas es el uso de agentes eritropoyéticos que van a mejorar significativamente el requerimiento transfusional de sus pacientes, con lo cual implica también evitar los riesgos que las transfusiones conllevan, y por otra parte también mejorar de forma por lo menos clínicamente significativa el estado general de los pacientes. Hace años yo creo que se asoció cuestiones de seguridad con el alto precio que teníamos con las eritropoyetinas. Actualmente, teniendo la opción de los biosimilares, podemos claramente utilizar tratamiento de la anemia de una forma mucho más coste eficaz, coste efectiva y a un precio mucho menor, a un coste mucho menor del que había hace apenas unos años. Entonces yo creo que en ese sentido invitar y animar a la gente al uso de agentes eritropoyéticos, porque son seguros, porque son eficaces y porque hoy en día podemos reducir mucho sus costes con la llegada de los biosimilares.